Hola, bienvenidos. A un año de que comenzó la pandemia, quiero compartirles este trabajo sobre el profeta Jonás que realizó Margarita para que podamos reflexionar juntos sobre el año 2020 y el llamado a la conversión. Cuando compré la agenda del 2020, no me gustó el formato de la tapa. Yo había planeado para ese año un cambio de vida que consistía en un cambio de país y en un cambio de trabajo. El 2020 se presentó entonces en mi vida con un nuevo proyecto, el proyecto justamente de una nueva vida. Y ante toda la confusión que provocó la pandemia, uno empieza a preguntarse y a cuestionarse el para qué suceden las cosas. En ese para qué, en esa búsqueda de sentido, yo encontré muy sabias las palabras de mi alumna Margarita sobre un trabajo respecto del profeta Jonás. Esas palabras me ayudaron a encontrar un para qué. Les comparto el trabajo de Margarita. Jonás era un judío creyente y orante. Sabía discernir entre todas las palabras la palabra de Dios. Profeta de cierta fama en su época, conocía y golpeaba su corazón la idolatría en que vivían los pueblos paganos. Esto y la certeza de pertenecer al pueblo elegido lo llevaba a excluir a todo aquel que no compartiera sus raíces o por lo menos no aceptara los formulismos de sus tradiciones. Por eso, cuando recibe el mandato ve y haz, no se hace cargo. Es como si dijera, en este barro es otro el que tiene que hundir las manos. Yo soy judío, hijo del pueblo elegido, cumplo con la ley, camino en la presencia de Dios todos los días de mi vida. ¿Cómo voy a contaminarme mezclándome entre esos incircuncisos? Es la manera de pensar de un hombre de su época. Aún no ha comprendido que la elección conlleva ser el germen de una nueva humanidad que Dios va gestando y que alcanza a todos los vivientes. Como miembro del pueblo judío, todavía lleva en la memoria la violencia y la crueldad con que Asiria había arrasado tiempo atrás a Israel. En realidad, Jonás recela del mandato de Dios, porque conoce su misericordia y duda de su sentencia, temiendo que su fama como profeta quede en ridículo. Por eso, intenta desentenderse de la llamada. De manera alegórica, huye de la presencia de Dios. Es de suponer que se aleja de la oración, creyendo que así dejará de sentir el peso abrumador de la desobediencia. Su fe, su obediencia, están a prueba por un designio que va más allá de lo que él puede comprender. Su actitud es a la vez la negación de la grandeza de Dios y de su propia pequeñez. Este alejamiento le provoca, primero, el desentenderse de las vicisitudes ajenas, mas cuando el miedo zarandea su humanidad, cree ser el responsable de los peligros que los amenazan y dándose a conocer, incita a los demás a creerlo culpable. Esto le provoca un peso insoportable, al extremo de desear y ofrecer su propia muerte como reparación. Pero Dios tiene otros planes para él. Quizás, en otro tiempo, Jonás entregó su vida al servicio como profeta y luego lentamente se fue olvidando de su compromiso. Pero Dios es fiel y no renuncia a aquel pacto primero convenido en libertad con el hombre. Espera silencioso y atento que Jonás, en la oscuridad de su caída, comprenda su indefensión lejos de su presencia. Reconozca su fragilidad, que haga memoria de otros tiempos, cuando su vida transcurría en la certeza de la cercanía de Dios. En Jonás, su primer grito surge de la conciencia del exilio. Es un grito
desgarrador, pero también de movimiento, de retorno al lugar sagrado del encuentro. En su cabeza aún perduran duros juicios contra sus vecinos, y a su entender es enviado a cobrar venganza por sus idolatrías. Y así proclama: Nínive será destruida dentro de... Hay un plazo, una espera, que él no se detiene a pensar, pero que a los ninivitas les hace buscar, en medio de sus dudas, la misericordia de este Dios que solo conocen de oído. Este rendirse, hacer penitencia, convertirse en sus malas acciones, contrasta con la conducta de Jonás, que, al comprobar el perdón de Dios, siente rencor y vergüenza porque la misión no haya tenido el resultado por él esperado. Se pregunta, casi con desesperación, dónde queda su fama de profeta ante tan grande fracaso. Desde su perspectiva merece la muerte. Aún así todavía espera la destrucción de Nínive, es decir, sigue pensando que ese pueblo debía ser arrasado. Cuando el Señor le da un alivio momentáneo a su bochorno, evidenciado en un ricino fresco y fuerte que lo protege, llegará al borde de la desesperación cuando éste se seca. He aquí la pregunta de Dios. Te preocupas por un ricino, por el que no has trabajado nunca, que ha crecido y servido sin que tú hicieras nada por él. Y crees que tienes razón y no entiendes cómo yo tengo compasión por estos hijos arrepentidos. Este texto me hace pensar en los cumplidores de la ley, en los intelectuales de la palabra, en los intérpretes rígidos de las escrituras y las tradiciones, en contraposición con los que experimentan la presencia de Jesús en lo cotidiano, en el hacer de todos los días, y que con su silencioso andar glorifican a Dios, bendiciendo por el amor a sus semejantes. Este es el trabajo que realizó Margarita en el curso de espiritualidad de Red Sanar. Gracias, Margarita, por permitirme compartir tu trabajo. Por último, quisiera agregar la importancia del viaje como encuentro con Dios y con uno mismo. Es donde Jonás reencuentra su misión de vida, se reencuentra con Dios y con su propósito aquí en la tierra. Les dejo unas palabras para reflexionar en medio de la difícil situación que estamos atravesando. La fe aniquila el miedo. Vive la fe a plenitud, confía en Dios y camina tranquilo por la vida. Si te gustó la clase, dale like y no olvides suscribirte para no perderte las demás clases. Gracias.